Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a vamos a entrar en la sala de máquinas de la ciencia. Queremos responder a una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad tiene mucha miga. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Porque a menudo nos venden la idea de un camino muy recto, ¿no? Una serie de pasos fijos, objetivos, y que si los sigues, pues llegas a la verdad. Pero, ¿es realmente así? ¿Tan limpio y ordenado? Pues ya te adelanto que no, para nada. Es más bien un taller lleno de grasa, de pruebas y de errores. Me gusta esa imagen. Pues para explorar ese taller vamos a usar como guía el libro El proceso de investigación científica, de Raúl Rojas Soriano, que es doctor en sociología por la UNAM. La misión de hoy es desmontar esa idea de la ciencia como una receta infalible y entenderla como lo que es: una aventura intelectual, profundamente humana y, por tanto, pues compleja. Y has dado en la clave con esa palabra, humana. Porque el primer mito que el libro derriba es ese, el del investigador como un ser neutral. El robot con bata blanca. Exacto. Rojas Soriano es muy claro en esto. La ideología, la visión del mundo del científico está presente desde el minuto uno. Impregna la elección del tema, las preguntas que se hacen y, por supuesto, las soluciones que al final se proponen. El gran desafío, que es el eje del libro, es cómo, asumiendo esa subjetividad que es inevitable, podemos aún así construir un conocimiento que sea objetivo, que de verdad nos hable de cómo es la realidad. O sea que el punto de partida no es cómo eliminamos al humano de la ecuación, sino más bien cómo trabajamos con el humano que llevamos dentro para no engañarnos. Me parece, no sé, un enfoque mucho más honesto. Totalmente. Y para entender cómo un investigador se posiciona frente a esa realidad, el libro habla de tres grandes gafas filosóficas, por así decirlo. Tres modelos: el idealista, el mecanicista y el dialéctico. Espera, no pasemos tan rápido por ahí, que suenan a conceptos muy densos. ¿Podemos traducirlos? O sea, ¿qué significa mirar la realidad con esas tres gafas distintas? Claro. A ver, pensémoslo con analogías sencillas. El enfoque idealista, en su forma más pura, diría que la realidad es fundamentalmente una construcción de la mente. Las ideas son lo que de verdad importa más que el mundo material. Luego tienes el mecanicista, que ve el universo como un... Como un gran reloj suizo. Vale. Un conjunto de piezas que interactúan con leyes de causa-efecto que son predecibles, fijas. Si conoces el estado de todas las piezas, puedes predecir el futuro. Es una visión muy de la física clásica. Entiendo, como si todo fuera un gran mecanismo de relojería predecible. ¿Y el tercero? Y el tercero es el dialéctico, que es el que defiende el autor. Este no ve la realidad como un reloj, sino como un río. Un río. Sí, está en constante cambio, lleno de corrientes, de contradicciones que lo van impulsando hacia adelante. Las cosas no solo son, sino que están siendo, en un proceso de transformación continua. Entender algo desde esta óptica es entender su movimiento, sus conflictos internos, su conexión con todo lo demás. Vale, ahora lo veo mucho más claro. El idealista se centra en el software, por así decirlo, el mecanicista en el hardware y el dialéctico. En el sistema operativo. Exacto, en el sistema operativo, que está en constante actualización y cambio. Buena analogía. Y lo importante, como señala el libro, es que estos modelos casi nunca los encuentras en estado puro. Un científico puede creer que es muy mecanicista, pero en la práctica acaba aplicando ideas de los otros. Lo crucial es ser consciente de que estas gafas existen y condicionan cómo miras. Y esto nos lleva directos al corazón del proceso que describe el libro: la construcción del conocimiento en tres niveles. ¿Tres niveles? Sí, que no son peldaños de una escalera, ¿eh? Son más bien dimensiones que están interconectadas. Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde empezamos a ver cómo se fabrican las ideas. El libro habla de un nivel descriptivo, uno conceptual y otro teórico. Empecemos por la base, por el descriptivo. Suena a, pues eso, a describir lo que ves. Y lo es. Es el primer contacto, el momento de remangarse y mancharse las manos con la realidad. El trabajo de campo. Justo. Es la recopilación del material empírico. Observaciones directas, datos de experimentos, estadísticas, testimonios. Es el biólogo en la selva, el sociólogo haciendo encuestas, el físico midiendo partículas. Es la materia prima. Pero aquí me surge la primera duda. Volviendo a lo que decías al principio sobre la ideología, ¿es posible describir de forma neutra?
porque si dos personas con ideas opuestas observan, no sé, la misma manifestación, no van a describir hechos completamente distintos. Uno verá una turba violenta y el otro una protesta ciudadana legítima. Has puesto el dedo en la llaga, y esa es precisamente la tensión que recorre todo el libro. No existe la descripción pura. La ideología del investigador actúa como un filtro. Claro. Hace que te fijes en unos hechos y no en otros, que los narres de una manera y no de otra. El autor insiste en que la única defensa contra esto no es pretender ser un robot. Es ser consciente de tus propios sesgos y someter tus descripciones al escrutinio más riguroso posible. O sea, buscar activamente los datos que contradicen tu primera impresión. Exacto. Es una lucha constante. Vale, lo entiendo. El nivel descriptivo no es una fotografía objetiva, sino un primer boceto. Y tienes que ser consciente de que tu mano puede tender a dibujar lo que ya quieres ver. Pero claro, no te puedes quedar ahí, ahogado en un mar de datos. En algún momento hay que empezar a buscarle el sentido a todo eso. Y supongo que para eso está el segundo nivel, el conceptual. Exactamente. Pasar del nivel descriptivo al conceptual es el primer gran salto mortal intelectual. Aquí es donde se pasa de ver a entender. Con todo ese material empírico sobre la mesa, el investigador empieza a elaborar ideas, a crear conceptos. Y para ello utiliza una herramienta fundamental, la abstracción. La abstracción. Esa palabra que a veces asusta un poco. Suena a algo etéreo, muy alejado de la realidad. Pero es justo lo contrario. El libro la define de una forma muy potente. Abstraer no es fantasear. Es como un escultor que quita el mármol que sobra para revelar la forma que hay dentro. Me gusta esa idea. Consiste en separar los rasgos que son secundarios, accidentales, de un fenómeno para quedarte con lo esencial, con su estructura interna, sus causas, las leyes que lo rigen. Ah, vale. Es como si yo describo 1000 coches distintos. Uno rojo, uno rápido, uno viejo, uno eléctrico. Eso es el nivel descriptivo. Ajá. Pero el salto conceptual es llegar a la idea de motor de combustión interna o batería eléctrica. El concepto abstracto que explica cómo funcionan todos ellos más allá de su color o su forma. Precisamente. Has pasado de una colección de casos particulares a entender un principio general. Has creado un concepto que tiene poder explicativo. Y una vez que tienes esos conceptos, esas piezas de Lego intelectuales, puedes empezar a construir algo mucho más grande. ¿Y ese es el tercer nivel? El teórico. Ahí está. La joya de la corona, por así decirlo. Vale. Se podría decir que sí. En el nivel teórico, el pensamiento alcanza su máxima autonomía. Aquí es donde se conectan los conceptos que hemos creado para construir sistemas explicativos completos, las teorías. Que ya no solo explican lo que hemos visto. No. Una buena teoría no solo explica los fenómenos que ya has observado, sino que, y esto es lo más potente, te permite predecir otros nuevos. Te permite decir, dado lo que sé sobre la gravedad, si suelto este objeto debería caer a esta velocidad. Claro, ahí está la magia. Esto desmonta por completo el mito del momento eureka, ¿no? Un descubrimiento como el de la penicilina no fue solo que Fleming viera un moho en una placa. Que eso sería el nivel descriptivo. Exacto. El genio estuvo en dar el salto conceptual, oye, algo en este moho está matando las bacterias, y luego integrarlo en una teoría más amplia sobre bacteriología que permitió, pues, desarrollar los antibióticos. Has captado la esencia. El verdadero avance no está en un solo nivel, sino en la capacidad de moverse vertiginosamente entre los tres. Y has dicho algo vital, moverse entre los tres, porque el autor insiste muchísimo en que esto no es una escalera, que subes y ya está. No, para nada. Es un círculo, un ciclo de retroalimentación constante. La teoría, el nivel 3, te dice qué datos son relevantes y te empuja a buscarlos al nivel 1. Y esos nuevos datos te obligan a refinar tus conceptos, nivel 2, y a veces a modificar o incluso A tirar la teoría. a descartarla y empezar de nuevo. Es un edificio donde los cimientos, las paredes y el tejado se refuerzan y modifican mutuamente sin parar. Un proceso mucho más dinámico y, bueno, caótico de lo que parece. Y para moverse en ese caos, ¿qué herramientas se usan? El libro menciona el análisis, la síntesis, inducción, deducción, pero destaca una por encima de todas, como si fuera la pieza clave que lo conecta todo. La hipótesis. Es que lo es. La hipótesis es el puente colgante entre el mundo de las teorías abstractas y el mundo de los hechos concretos. El libro es muy preciso aquí, ¿eh? Una hipótesis no es una corazonada. No es algo que se te ocurre en la ducha. No, es una afirmación razonada,
que se basa en el conocimiento que ya existe y que propone una relación concreta y verificable entre dos o más cosas. Por ejemplo, un aumento de la desigualdad económica, variable A, provoca un aumento de la polarización política, variable B. Entiendo. Es como si la teoría fuera un gran mapa del tesoro y la hipótesis te dijera, cava aquí, en estas coordenadas exactas, y deberías encontrar algo. Te obliga a dejar de especular y a ponerte a prueba contra la realidad. Exacto. La hipótesis es la que le da dirección a la investigación, en el nivel descriptivo. Te dice qué datos tienes que recoger, encuestas, estadísticas económicas, análisis de discursos, para ver si tu idea se sostiene o no. Es el mecanismo que fuerza a la teoría a jugarse el tipo, a enfrentarse a los hechos. Sin hipótesis, la investigación sería como salir a pasear por el campo a ver si encuentras algo interesante. Una simple recolección de datos sin un propósito claro. Claro. Pero aquí me surge otra vez el abogado del diablo. Si tienes una hipótesis que te encanta, ¿no existe la tentación, el famoso sesgo de confirmación, de buscar inconscientemente solo los datos que la apoyan e ignorar los que la contradicen? Volvemos al problema del humano. Es que ese es el gran campo de batalla de la práctica científica. Y el libro no lo ignora. De hecho, la existencia de un método riguroso, con sus revisiones por pares, la exigencia de replicabilidad, el debate en congresos, no es más que un conjunto de defensas. Defensas contra nosotros mismos. Defensas que la comunidad científica ha creado contra los sesgos individuales. El método no es una garantía de objetividad, es una herramienta para luchar por ella. Si tus datos no son sólidos o tu análisis es sesgado, otro investigador debería poder demostrarlo. La ciencia avanza en gran medida gracias a que los científicos intentan tumbar las hipótesis de los demás. Es un escepticismo organizado. Me gusta esa definición. Sí, es un escepticismo organizado. Me gusta mucho. Entonces, si juntamos todas las piezas, si el proceso es este ciclo dinámico entre describir, conceptualizar y teorizar, y el método no es una receta fija, ¿qué es lo que define al final al método científico? ¿Cómo lo resume el autor? Pues lo define sobre todo por lo que no es. Y aquí utiliza una palabra que puede sonar un poco rara. Dice que la idea de la ciencia, como un conjunto de reglas acabadas que se aplican mecánicamente, es una visión metafísica. ¿Metafísica? ¿En qué sentido? ¿Suena a filosofía sobre el alma? Sí, pero lo usa en un sentido muy concreto. Es una visión metafísica porque trata las reglas de la ciencia como si existieran en un plano perfecto e inmutable. Como si estuvieran talladas en mármol. Exacto. Y el autor nos dice, no, la realidad no es de mármol, es de arcilla, está en constante cambio. Por lo tanto, el método para estudiarla también tiene que ser de arcilla, tiene que ser flexible, tiene que moldearse para poder capturar esa realidad en movimiento. No puedes estudiar el cauce de un río con una regla rígida. No puedes. Vaya imagen más potente. Las reglas no son de mármol, son de arcilla. Eso cambia por completo la perspectiva. El método no es un molde que se impone sobre el mundo. Es una caja de herramientas que se adapta para poder entenderlo. Por eso el libro defiende un enfoque dialéctico, un enfoque que asume el cambio, la contradicción y la interconexión como propiedades fundamentales de la realidad. Y por tanto, el investigador debe estar dispuesto a ajustar su método, sus conceptos y hasta sus teorías en el contacto directo con lo que estudia. Es un diálogo, no un monólogo. Vale, creo que el puzzle encaja. Si recapitulamos, lo que nos deja este análisis del libro de Rojas Soriano es una imagen de la ciencia mucho más real y, la verdad, mucho más fascinante. No es una autopista recta, es un viaje de exploración por un territorio que cambia. Un viaje que se hace construyendo. Exacto. Es un proceso de construcción sobre 3 niveles, descriptivo, conceptual y teórico, que se alimentan entre sí constantemente. Una construcción donde la hipótesis actúa de grúa, moviendo materiales entre la teoría y la realidad. Y lo más importante, es una obra que exige un enfoque flexible, dialéctico, que entienda que tanto la realidad que estudiamos como nosotros mismos estamos en continuo cambio. La ciencia no es una foto fija, es una película. Has hecho una síntesis perfecta. Y esa comprensión de la ciencia como una actividad humana, dinámica, y sí, moldeada por la ideología, nos lleva, de forma inevitable, a la pregunta final. ¿Ah, sí? La pregunta que el propio autor se reserva para el último capítulo. Es muy revelador que, después de todo este detallado recorrido por la metodología, el libro no termine con una conclusión técnica. Termina con una pregunta ética y política. ¿Cuál es? El capítulo se titula Investigación social ¿para quién? Si aceptamos que todo este complejo proceso que hemos descrito,
es una herramienta increíblemente poderosa para generar conocimiento sobre el mundo, Ajá. la siguiente pregunta es obligada. ¿Cuál es el propósito de ese conocimiento? Una vez que hemos construido este motor tan potente, ¿hacia dónde lo apuntamos? ¿A quién beneficia y cómo se usa en la sociedad? Esa, quizás, es la conversación más importante de todas.